Bueno, el trabajo que yo les propongo para esta materia, en la que estamos viendo un poco cómo a partir de las primeras manifestaciones de la literatura, del folclore oral, les propongo que busquen, como hicieron aquellos recopiladores de otras épocas y otros lugares, en el caso de los hermanos Grimm, de Jacques Perrault, y en nuestro país, bueno, tenemos a Berta Vidal de Batini, que anduvieron recorriendo sus pueblos, sus ciudades, sus aldeas, recogiendo aquellos testimonios, generalmente de los ancianos, que contaban historias y que se iban a perder si ellos no las recogían, ¿no es cierto? Y las transcribieron respetando aquellas características, aquellas marcas, aquellas huellas de oralidad que presentaban. Entonces, el trabajo va a consistir en que ustedes armen como una especie de libro con historias, pero que tengan que ver con nuestra comunidad. Ellos lo hicieron cada uno en la suya. Ustedes lo van a tener que hacer en la nuestra. San Martín, Ballester, buscar a alguien que pueda contar algo acerca de nuestro pasado, recoger esa historia en forma oral y transcribirla con todas esas huellas de la oralidad. Tiene que verse la oralidad presente en el texto que ustedes presenten, valga la redundancia. A su vez, tienen que enmarcarlo con algunos datos acerca del registro que ustedes han hecho. Es decir, de quién es el narrador, cuáles son sus características, en qué circunstancias se produce esa toma de registro, todo dato que pueda ser importante y que colabore con la comprensión del texto. Esto lo van a hacer en forma grupal, cada uno va a ir primero investigando, buscando las fuentes y después acercándose a estas personas que le van a brindar la información. El registro puede ser transcripto manualmente o aprovechando la tecnología de la que disponemos hoy en día, ¿no es cierto? El trabajo tiene que ser presentado en forma escrita, aunque pueden adosarle lo que ustedes hayan hecho por medio de otros elementos tecnológicos, ¿no es cierto? Si lo que va a quedar como resultado va a ser como una especie de libro con estos textos. No sé si les quedó claro. Así viajará el lector de este libro, entre realidades y sueños, un mundo pleno de ansias. Me detendría en cada cuento, en cada relato, en cada crónica, de caballos, de niños que se convierten en peludos y de nenas que de noche se vuelven brujas, estallan en carcajadas y se transforman en pájaros, de cofres con tesoros de monedas de oro que salvan para siempre al barrio, de gauchitos giles o no tanto,
Y de pronto, Matías llega a presidente de la República y se dedica a arreglar las escuelas de las villas, trae médicos, impide la basura, elimina la corrupción política. No permitirá que se tiren más perros muertos al zanjón, ayudará a los cartoneros y dará medios a los matrimonios para que puedan comprar pañales a sus bebés. Sí, así es el viaje por las páginas de este libro que debería leerse en todos los colegios, también en los privados, para que nos conozcamos todos. El tren ya se pone en marcha. Los lectores no miran el paisaje por la ventanilla, sino que se concentran en ese otro paisaje de imágenes que es la lectura. Las maestras Claudia y Miriam son las maquinistas que nos llevan a descubrir nuevos horizontes. Quise solo abrir la puerta a esta galería de escenas de nuestra tierra y tengo la esperanza que el viaje nos sirva a todos para conocernos más y aprender a darnos la mano. Osvaldo Bayer. El prólogo, un puente hacia las fantasías de la realidad. Cuando uno lee este precioso libro de cuentos y relatos, se da cuenta que los chicos no se rinden, que los maestros tampoco, aunque esos niños chicos vivan en una villa de emergencia, como la llamamos para no quedar mal. Y los maestros tampoco se deprimen, aunque enseñen a hijos de una villa de emergencia. Al contrario, les corren el telón de arpillera, abren y les muestran el cielo azul. Así comienza el prólogo de Carcoveando, Cuentos de Villa, en un prólogo escrito nada más ni nada menos que por Osvaldo Bayer. Este libro fue un proyecto escolar realizado por alumnos de la Escuela Secundaria Básica número 40 del barrio La Carcova, en José León Suárez, en el municipio de General San Martín, aquí en la provincia de Buenos Aires. Es importante que nos situemos geográficamente. Estamos en el noroeste del Gran Buenos Aires, en el límite norte de General San Martín. Un estudio del año 2006 de la Universidad de General Sarmiento revela que el municipio alberga el mayor número de villas y asentamientos del país. En nuestra historia nos adentramos en el barrio La Carcova, que junto a otros barrios que bordean el Camino del Buen Aire, concentra una población calculada de unas 80.000 personas. Los medios hegemónicos suelen estigmatizar los asentamientos por la droga y la delincuencia, pero hoy queremos revelar cómo hay muchas iniciativas y esfuerzos de la gente por construir su identidad. Y por eso vamos a contarles qué pasó en el año 2007 en La Carcova, una de las villas más antiguas de San Martín. La Carcova está levantada sobre basurales y toma el nombre de una de las calles que marcan su límite y responde al apellido del pintor argentino Ernesto de la Carcova, cuya obra más conocida, paradójicamente, es Sin pan y sin trabajo, un óleo que muestra la impotencia de una familia pobre. Pintada hace más de un siglo y medio, es una de las más valiosas del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes y parece una fotografía actual de la situación de esas barriadas. No vamos a presentarte el proyecto en sí, queremos contarte por qué la lengua y la literatura generan nuestra historia de vida. Carcoveando, Cuentos de la Villa, es un proyecto escolar que reúne una antología de cuentos creado por los alumnos de la ESB número 40. Los niños y las niñas fueron coordinados por Claudia Celux y también por Miriam Abálsamo. Un día, la profe Claudia, de Lengua y Literatura, les propuso a los alumnos, que en aquel entonces tenían unos 13 o 14 años, escribir cuentos. ¿Para qué? Para editar un libro, para construir sus propias historias. Un puente hacia las fantasías de la realidad, tal cual el escritor Osvaldo Bayer supo titular en su prólogo que escribiera para este mismo libro. De esta historia que es Carcoveando, vamos a conocer a una de las coordinadoras y también a uno de los autores. Ellos son César Rodríguez y Claudia Celux.
Bueno, yo me acuerdo que Carcobiando nació en una serie de conversaciones, primero con varias de mis compañeras, que veníamos charlando de qué queríamos hacer con los chicos de la escuela. Teníamos muchas ganas de hacer algún tipo de material, algún trabajo que sobrepasara el trabajo en el aula. Entonces primero pensamos en sacar una revista, en hacer un diario, algo que tuviera que ver con lo que pasa en el barrio, que los chicos pudieran escribir. Después fuimos conversando cada vez más, y un día me acuerdo cuando íbamos para la estación, es más, íbamos por el andén caminando en Suárez, a Miriam, la preceptora, se le ocurrió, ella me planteó, y si en vez de una revista hacemos un libro con los chicos. Lo que pasa es que originalmente la idea del libro no fue este libro, quiero decir, no habíamos pensado en un libro que se vendiera en librerías, por ejemplo. Habíamos pensado en hacer un libro, una tirada chiquita de libros, que estuvieran en la escuela. Después fue creciendo, el proyecto fue tomando forma y además fue tomando su propia personalidad. Y ahí éramos, en el grado, no sé si lo habló primero con nosotros, en el grado nosotros. Sé que éramos bastante conflictivos, éramos bastante cabeza dura. Y llegó de manera casi inesperada porque nosotros nos portábamos mal y nos daban tarea de más a nosotros, para que nos portáramos bien o estemos entretenidos en otra cosa que no sea jugar o molestar, qué sé yo. Y justamente era una semana donde teníamos que estudiar mucho lo que eran los cuentos, hacer muchos cuentos. Entonces por eso, más que nada. Pero después llegó la idea y a muchos nos gustó, otros, no sé, estaban como que no sabían si estaba bien o no, pero los que le pusimos pila, sí. No lo esperábamos, yo no lo esperaba ninguno casi, porque ya te digo, más que una idea de un cuento, a lo primero era un castigo, porque nos portábamos mal y nos hacía escribir y por ahí íbamos con un cuento y rebotábamos porque tenía 3, 4 renglones y teníamos que seguir escribiendo, y por ahí íbamos con 4 hojas y también le faltaban. No. Pero después cuando nos comentó, creo que igual que para el viaje de egresado también, nos pusimos todos juntos y la idea era esa, que creo que todos juntos tratar de aportarle al otro, porque había algunos que no podían pagar. En realidad, la verdad que nunca pensamos demasiado en cómo lo íbamos a poder producir el libro. En principio sabíamos que el libro iba a salir de alguna manera. Entonces lo primero fue entrar al aula y plantearle a los chicos la idea. Me acuerdo que fue con el curso de los que ahora después, cuando se hicieron el libro estaban ya en noveno, el último año, y fuimos... entré al aula y les planteé hacer un libro, teníamos ganas de hacer cuentos y me acuerdo que se me quedaron mirando algunos se engancharon muy bien, otros me dijeron, no, pero ¿cuentos de qué? ¿A quién le va a interesar? Bueno, les expliqué que la idea el proyecto era escribir cuentos, pero no cualquier cuento, sino cuentos que el escenario fuera siempre el barrio de La Carcova, ¿no? Y bueno, después empezó a rodar. En realidad una vez que los cuentos estuvieron escritos, el proyecto estuvo como un año parado. Fue todo el año que estuvimos trasladados, fue bastante conflictivo ese año. ¿Vos te acordás, no, César? Sí. Fue un año que estuvimos trabajando en otra escuela, había pasado un hecho muy grave en la escuela, entonces quedó en obra, los chicos venían con micro hasta San Andrés. Durante todo ese año el proyecto estuvo parado, pero nosotras lo que estuvimos haciendo es yendo a buscar a alguien que nos lo quisiera editar. La idea, como te decía, era sacar una X cantidad de ejemplares y punto, para tener nosotras. Entonces, bueno, varias puertas se nos han cerrado, hay que decirlo, en varios lugares que yo no esperaba que nos contesten que no, nos dijeron que no. Y nunca los mandé al frente, todavía. Y finalmente apareció la posibilidad esta de la ONG, que era una organización que la ONG nos prestaba plata. Nosotros firmamos una serie de contratos donde nos comprometíamos a devolver por mes, son microcréditos que te dan las ONGs, entonces te dan una plata chica
para que vos hagas un proyecto particular. En este caso era sacar el libro. Nosotros todos los meses íbamos devolviendo la plata y después el municipio terminó pagando lo que quedaba, así que nos quedó más resto de lo que esperábamos. Y bueno, después con eso pudimos comprar cosas para la escuela, se compró una fotocopiadora, un equipo de música bastante grande, con baffles importantes, y un cañón para pasar películas. Y bueno, todo lo que significó todo el proyecto es larguísimo, o sea, todo en el medio, pero digo, el proyecto estuvo parado hasta que pudimos encontrar quien lo publicara. Que lo interesante es que surgió esa posibilidad todavía antes de tener el prólogo de Osvaldo Bayer, que fue como lo más, fue decisivo eso. Cuando uno lee este precioso libro de cuentos y relatos, se da cuenta que los chicos no se rinden, que los maestros tampoco. Aunque esos niños chicos vivan en una villa de emergencia, como la llamamos para no quedar mal, y los maestros tampoco se deprimen, aunque enseñen a hijos de una villa de emergencia. Al contrario, les corren el telón de arpillera, abren y les muestran el cielo azul. Es increíble la fuerza del ser humano. Es increíble nuestra sociedad que condena a vivir con la mayor pobreza a niños, a nuestros niños. Y ellos lo imaginan todo, lo sueñan todo, pero al mismo tiempo nos describen su realidad diaria. Este libro nos dice más que un tratado de sociología, porque los chicos no saben mentir. Sí, tienen una fantasía inigualable, pero siempre están diciendo la verdad. Estos relatos son pura literatura o pura crónica periodística. No hay tapujos, se dicen las cosas como son, o como se sienten, o como se imaginan en una mente que va asomando a la pubertad, limpia, celeste, dorada como el sol. Los docentes que han sido capaces de llevar a cabo esta idea, un libro escrito por chicos del barrio La Cárcova, nos hablan de que lo hicieron para que ellos cambien su realidad, busquen y gocen con el placer de imaginar, para crear personajes, otros mundos, para que jueguen con la palabra, y les agrego, sí, para que hagan hablar a su silencio ante la incomprensión. Cuando vos estás trabajando en una de estas escuelas, empezás a conocer gente como César, por ejemplo, y te das cuenta todos los prejuicios y preconceptos con los que inclusive nosotras entramos el primer día a la escuela, ¿no? Los preconceptos que tiene la sociedad en general. Y cómo esos preconceptos además se agravan porque de estos chicos siempre hablan los otros, los medios amarillos, ¿no? Entonces, los programas de investigación, les encanta mostrar pibes bolseándose en la calle, les encanta mostrar al pibe que afana, al que habla así todo ahí, que ayer. Y nosotros estaban esos pibes también, en el barrio estaban, ¿no? Obviamente, afuera del barrio también, ¿no? Pero estaban estos otros chicos. Yo a ellos los tenía desde séptimo grado, eran pibes de 11, 12 años, que iban a la escuela todos los días, que los papás los mandaban a la escuela, que les importaba estudiar, les importaba aprender, que querían progresar. Pibes divinos, ¿entendés? O sea, y yo quería contar eso en realidad, creo que esa era la idea, mostrar de lo que son capaces. Todos los días te sorprendían con algo distinto, te enternecían, te maravillaban. La imaginación, la capacidad de contar sus cosas, la inteligencia, la ternura también, la curiosidad. A veces, inclusive los pibes en la villa, yo siempre digo que son hasta más ingenuos que los pibes de afuera de la villa en algunas cosas. Si bien saben muchas cosas que los pibes de afuera no conocen y tienen más calle en algunas cosas, también es cierto que muchas veces se perdieron la posibilidad de ir al cine desde chiquititos, se perdieron la posibilidad de conocer otro mundo, otra clase de cosas. Entonces hay ciertas otras cosas que no las manejan y a mí me da mucha pena que no las puedan manejar, y manejanse otras. Bueno, todo ese mundo, todo ese universo, por ejemplo, el desconocimiento que tenían de internet hasta hace un tiempo. Ahora todos tienen internet en celulares, ¿no? Pero hace unos años atrás para ellos era mágico, más o menos, el tema de prender una computadora, y a mí me maravillaba ver la sorpresa, el asombro.
sobre todo la inteligencia, las capacidades, como en cualquier lado, digo, pero mostrar eso, que los pibes de la villa son como cualquier chico, aunque un chico de la villa es básicamente un chico, que ellos mismos pudieran contar su propia historia. Nosotros lo que no queríamos era traducirlos, porque ya los medios hacen eso y lo hacen mal. Mucha gente habla sobre los pibes de la villa. Nosotros no queremos hacer una traducción de ellos. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de que en uno de los lugares que fuimos a visitar con Miriam, nos dijeron que podía ser, sí, que podían aceptar el libro, pero que ellos se dedicaban a hacer trabajos de investigación. Y lo que nosotros traíamos no era una investigación. Entonces, ¿qué pasaba si a cada cuento nosotros le hacíamos un análisis? Porque mismo, bueno, es cierto, yo abro los cuentos y puedo hacer una interpretación de lo que veo, lo que entiendo, pero me la guardo para mí porque soy lectora en este caso, no intérprete. Y nosotros dijimos que no, porque no era el proyecto era que justamente esto, que el puente fueran ellos mismos, sus cuentos. El libro es un puente creado entre los pibes y el resto del mundo. Nosotros simplemente fuimos las coordinadoras, estamos a un costado del puente. Y la vivencia, más que nada, la experiencia que tuve desde chico hasta el momento que lo escribí, que tenía 13 o 14 años más o menos, son críticas más o menos. Es como que es un punto de vista mío, no solo hacia la sociedad donde vivo yo, sino un punto crítico que tengo para describir al lugar de donde vengo y a la gente. Porque no porque el lugar no sea del todo, tenga un aspecto turístico, porque no tiene un aspecto turístico para nada, pero me parece que no por eso la gente o la sociedad nos tiene que tener miedo, ni bronca, ni mucho menos lástima, porque son tres sentimientos muy feos que puede tener un humano hacia otra persona. Nosotros somos gente que muchas se dedica a trabajar, otra, bueno, no a eso justamente, pero no hay que meter a todos en la misma bolsa. Me parece que todos merecemos una oportunidad, como quien dice, porque no somos todos malos ni todos buenos, y es un punto de vista que no solamente es mío, sino que es de mucha gente que no se anima o que no quiere decirlo, porque no sé por qué no querrá decir. Yo me animé no a decirlo, sino a escribirlo más que nada, y tuvo más repercusión por eso, por el libro. Mira, hay distintos tipos de historias. Está las historias más crudas, contadas con la inocencia absoluta. Hay uno de los cuentos donde uno de los chicos cuenta que iba pasando con la bicicleta y estaban baleando y casi le pegan un balazo a él, y lo cuenta como quien te dice, nada, llovió. Hay historias, bueno, hay gente que cuenta con mucha agudeza, no es que lo nombre porque está acá, pero realmente el caso de César es puntual porque es una persona como que siempre me pareció que tenía una capacidad de, estando dentro del barrio, poder mirarlo desde afuera también, que no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Estás en un lugar y a la vez podés correrte y tener una mirada crítica del propio lugar en el que estás. Él era como muy crítico. Después había chicos que ficcionalizaron historias, porque había de todo, y hay historias que, por ejemplo, son muy graciosas, donde una nena, por ejemplo, cuenta la historia de un tipo que llega al barrio, que se enamora de una chica y que empieza a regalarle cosas a todo el mundo, ¿no? El tema de es como una especie de puntero, ¿no? Pero parecería, ¿no? Pero no lo dice, pero regala, ofrece, le da a todo el mundo y después termina casándose con la chica y se quedan a vivir en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de historias, son las visiones de ellos. En todos los cuentos donde hablan de las cosas que faltan, hablan de las que faltan sábanas, colchones, siempre hablan de ese tipo de cosas. ¿Cómo los calificaría? ¿Qué sé yo? Hay historias, las de que llevan, por ejemplo, un famoso al barrio, tienen una inocencia y algunas son tan divertidas y jugaron tanto con todo que yo creo que los chicos cuentan el barrio como es desde su perspectiva, que es un lugar donde hay peligro, pero también es un espacio donde se pueden divertir, donde están mamá, papá, los amigos. Esa es Carcova para ellos. Eso creo, o era en ese momento, ¿no? Porque las cosas van cambiando. Esa es la visión, me parece. Mira, hay una frase de Bayer en el prólogo que para mí lo sintetiza, que él, porque César había escrito en el cuento de él, habla de las chapas agujereadas, y hay otro chico,
Gustavo, si no me equivoco, que escribe de un campeonato de fútbol en la cancha Los Alegres Pichoncitos, que habían ganado, entonces campeones de fútbol nombran un momento. Entonces en el prólogo Bayer dice, chapas agujereadas sí, pero campeones de fútbol. Creo que eso sintetiza lo que es el libro y lo que quisieron contar los chicos. Está esto y está esto otro también. Está lo malo, está el Sanjón y está la cancha de fútbol. Yo vivo en Carcova en 1 de mayo y 2 de abril. Soy bien macho y con las mujeres me aguanto hasta morir. Yo vivo en la calle, también vivo adentro, pero cuando cruzo la esquina con alguien me enfrento. Yo soy hombre de ley, fiscalizo mi vida. Tengo algunas paradas y también tengo caídas. Soy fuerte y muy robusto, hombre de buen gusto. Me enfrento con hombres y a las mujeres asusto. Yo soy de Chaca, bien chacarero. Me gusta este cuadro porque estamos punteros. Chaca puede subir, Chaca puede bajar. Yo aliento por tigre porque Chaca no sube más. De aquí me despido, mi buen amigo. Y aunque fuera triste, de ti jamás me olvido. Sí, cada vez más sorprendida por lo que iban largando los pibes. En general yo veo que cuando me pregunto si sirve para algo lo que uno hace, viste que siempre los profesores de literatura solemos preguntarnos esas cosas, no sé en otras materias, yo veo que son chicos que terminaron la escuela teniendo un manejo y una capacidad de producir lenguaje, discurso, de escribir, que yo no lo veo inclusive en otros chicos de otras escuelas menos marginadas. O sea, ellos realmente aprendieron a usar la palabra. Y yo creo que llegaba seguramente a las personas que lo podían leer, pero también a mucha gente que sin leer el cuento pensaba lo mismo que yo, que se sentían que cuando salían de Carcova y se iban a otro lugar y tenían que dar la dirección, por ahí la gente lo miraba de reojo o pensaba que algo malo le iba a pasar porque estaban al lado de alguien que pertenece a una villa, porque ya está aceptado así. Yo creo no solo en la Argentina, en el mundo entero prácticamente. Si uno se va a Brasil y viene uno de la favela, no creo que lo reciban de la mejor manera. Creo que Dilma Rousseff no lo va a recibir a ese brasilero de la favela como lo recibiría uno de San Pablo. Y es lo mismo acá. Yo no creo que haya muchas oportunidades para los que viven en la villa. Y por eso escribo. Sí, de protesta o también por ahí de protesta no, pero sí de una herramienta para dar a entender lo que siente una persona, ¿no? O lo que sentimos muchos, porque es como que yo, más que una herramienta de protesta, es como que abrí una bandera de gente que siente lo mismo que yo y que está en mi misma situación y que lamentablemente no pueden no van a decir nada, porque si dicen algo no los escuchan o no los atienden, porque ya te digo, la gente que vive en el barrio bajo, en los barrios bajos, tiene menos importancia para la sociedad. Porque no es lo mismo si se muere, no sé si todos los días se muere, pero por lo menos algo malo le pasa a alguien todos los días en una villa, pero no somos atendidos, no viene un canal a hacernos reportaje ni a traernos los mejores doctores. Creo que le dan un minuto, si matan, violan o secuestran a alguien de la villa, le dan un minuto si es que le dan en cámara y después ya lo olvidan como nada y ponen lo más importante, que es la gente con plata si le pasa algo, ¿no? Así, dice, alguien va a escuchar a nuestras madres cuando gritan pidiendo una escuela mejor, un escudo, un nombre, por favor, una identidad. Gritemos todos, que alguien nos escuche a los chicos de Carcova. También es un cuento que para mí fue muy simbólico de todo lo que pasó en esa época. Porque como te decía, es una escuela, los padres habían tomado la escuela durante varias etapas pidiendo los arreglos. Se maltrató mucho a toda la comunidad en esa época, muchísimo se la maltrató a toda la comunidad. Cuando se hizo la obra se hizo mal. Bueno, yo no sé si da para hablar de otras cosas, pero bueno, fue todo esto de el albañil que abusó de una nena de la primaria. Fue realmente muy sufrido todo, y toda una comunidad que no se lo merecía, porque siempre defendieron mucho la escuela, muchísimo. Sentí como que todo lo que estábamos haciendo, no solo yo, sino los demás chicos también,
es como que habíamos cumplido con algo, como que lo que nos habíamos propuesto ya estaba ahí impreso, lo lea quien lo lea. No es que nosotros estábamos esperando que de ese libro venga valijas de plata y para salir adelante. Creo que era como que se había logrado algo, dar a conocer la historia de cada uno y el pensamiento de cada uno, porque no todos son lo mismo, por eso cada uno escribió un cuento. Si no hubiésemos escrito los 20 chicos de un salón un solo cuento de vida y otro salón también otro cuento, y serían 2 cuentos en el mismo libro. Pero me parece que cada uno tuvo la posibilidad de darse a entender y de dar su pensamiento, sus sentimientos, y creo que eso es lo importante. Para mí no es que me generó, acá viene la plata, porque no me pareció eso. Para mí lo importante es que del libro se pudo sacar cosas buenas, que la gente más de la escuela, gente más allá lo leyó. Yo creo que nuestra propia historia, no es que hicimos una historia en general, o cada uno fue demostrando lo que es. Yo creo que historia en general, no es que vamos a salir en por ejemplo, los apuntes de historia dentro de 20 años, porque escribimos un libro. Pero yo creo que seguramente va a mejorar mucho el punto de vista de la gente a las villas. Entonces, en ese caso, en ese sentido, yo creo que se mejoró algo la manera de ver de la gente hacia las villas. Yo soy una convencida de que hasta el infinito, pero no sé, yo porque amo la literatura y creo que no podría ser otra cosa en la vida. Para mí la literatura, por algo los grandes caudillos de la historia, o sea, los grandes que protagonizaron revoluciones, que estuvieron con un fusil en la mano, también fueron grandes poetas, ¿no? Por algo, no sé, qué sé yo, Che Guevara, ¿no? Martí. No, los grandes siempre, el don de la palabra lo han tenido, creo que, bueno, Rodolfo Walsh, el arma, el fusil y la palabra, creo. No, para mí la palabra es todo, la palabra puede ser un torbellino, es una... No, me parece que puede arrasar con todo, un tsunami si querés, o puede tener la capacidad de construir también, no solo de destruir lo malo. No sé si se lo llegué a volcar, algo creo que le llegó. Yo creo que me tocó también, como yo te decía, las cosas se dan en un tiempo y en un momento especial. Me tocaron 2 cursos, de los cuales uno en especial, que era el curso de ellos, realmente fue un curso que no se volvió a repetir. Se dio un grupo de alumnos con mucha inquietud y con muchas ganas de aprender, unos hinchaquinotos que no te puedo explicar, pero geniales, pero tipos con preguntas, con cuestionamientos, con planteos sobre la vida, sobre que no me pasó en otras escuelas ni en ningún otro lado. Se dio el tiempo y el lugar que con la otra chica que coordinamos el proyecto con Miriam también pudimos. Hoy las dos tenemos hijos y una familia, en ese momento estábamos las dos solterísimas. Se dio todo eso junto, entonces me parece que fue como un gran caldo de cultivo, además todo lo que había pasado en la escuela antes, que había creado una cohesión en todo el grupo humano, en todo el grupo, ¿no?, de docentes. Muchas cosas se dieron para que pase Carcoveando, para que se diera Carcoveando, pero básicamente yo creo que sí, que es apostar, porque digo, cada profesor, yo no pretendo que todo el mundo vaya a hacer un libro como este, creo que en cada escuela se va a dar una experiencia o se dan experiencias diferentes. Me parece que sí, que el tema es en confiar en la palabra, en el poder de la palabra y pasarle la palabra a los pibes, ¿no? Darle las palabras a los que nos escuchan muy seguido. Sí, yo más allá de que ya la tenía, la libertad, creo que me dio la posibilidad de expresarme de otra manera que no sea hablando, que es escribiendo. Creo que me dio la posibilidad de escribir cosas que he vivido y que veo que otra gente vive. Y que hoy con 21 años sigo manteniendo, no es que tenía 14 y estuve en una edad difícil, que es la de los 13 o 14, y escribí por escribir. No, yo creo que escribir lo que hoy también sigo pensando. Y ojalá sigan a mí pensando mucho tiempo más, porque no creo que sea un mal pensamiento, no hablé mal de nadie ni lastimé a nadie con los cuentos que escribí. Sí, yo cada vez estoy más convencida que la única manera de que una persona aprenda a leer y escribir es leyendo y escribiendo. O sea, yo tengo una dificultad con mi materia, me vivo peleando conmigo misma porque me cuesta mucho dar todo lo que tiene que ver con lengua, con la parte de lengua, con clases de palabras, con oraciones. Lo doy,
pero lo doy a regañadientes míos. O sea, yo me enojo conmigo, porque me parece que a los pibes hay que darles literatura, hay que hacerlos leer mucho. Ellos leían mucho. Nosotros habíamos hecho una antología de cuentos fotocopiados que estaban en la escuela, para que pudiéramos trabajar siempre con los cursos, donde había como 70 cuentos. No, 70 estoy exagerando, bueno, 30, 40, 70 tenían 70 hojas, yo me acordaba del número 70 hojas tenían los libritos. Los habíamos tipeado todos en computadora, entonces los pibes leían muchísimo y producían mucho, y me parece que esa es la manera, no hay otra para mí. Y corregir, ¿no? Aprender a corregir. Sereno, cuando estoy bastante tranquilo, digamos que no tengo que trabajar, por ejemplo, voy y escribo. Y tenía una historia que se le iba a presentar a la profesora, pero me dijeron que ya estaba de licencia y no. Es más que nada en quien más puedo, no digo confiar, pero porque si no diría que no confío en las demás que he tenido y eso cae mal. Entonces digo, sí, una profesora que por ahí más tiempo me dedicó, más tiempo me dio su opinión o me aconsejó, entonces prefería comunicarlo con ella. Escribí sobre una persona que tiene SIDA y que está hablando de una cama de hospital en sus últimos días y va recorriendo en sus palabras, en lo que va escribiendo, va recorriendo desde el momento que se infectó y cómo pasar a ser el chico querido de todos a ser el mal mirado o el enfermo para muchos, y cómo empezó a perder los amigos del campeón y a juntar los verdaderos, que son 2 o 3, ¿no? Entonces pero no lo pude presentar porque se me lo llevó el agua cuando entró en Carcova. Hubo una inundación grande el 2 de abril y lo perdí, entonces lo tendría que empezar de nuevo. Trazaría la discriminación, paralelamente, porque la persona tiene SIDA y yo no, pero después hay un común denominador que es la discriminación de la sociedad. A él lo excluyen por tener SIDA y a mí me excluyen por ser de un barrio bajo. Siempre que llegaba a escribir es como que todos los días tenía algo nuevo para agregarle al cuento. Entonces, sí, creo que me liberaba a mí y la idea era que la otra persona que lo lea, que seguramente puede ser una persona que o pasa por lo mismo o tiene alguien que pasa por lo mismo, o directamente es el contrario, es el agresor que cree que una persona que tiene SIDA es una porquería o es una basura o lo que fuera. Creo que por eso más que nada lo estaba escribiendo, para que esa persona que es agresora o tiene un problema psicológico o lo que sea, porque discriminar a un sidoso o lo que fuera, que se dé cuenta que yo, al ser sano, puedo escribir cosas buenas de alguien y puedo tener en cuenta que una persona sidosa o cualquier otro tipo de enfermedad que la sociedad lo excluya, pues puede llegar lejos o también puede ser querido. Escribir es dialogar consigo mismo. Leer es entrar en diálogo con las fantasías de la realidad. Y nos lanzamos a leer el libro. Su primer escritor, de 12 años, ya nos pone en el ambiente, nos comunica su sentir. Dice: Cárcova es un barrio lindo. A veces se pone feo, porque tiene mucha basura. Pocas palabras que lo dicen todo. 4 renglones. Nos informa que una vez hubo tiros. Y termina: y casi me pegaron a mí. Sin calificativos. Así la acción, como es la vida allí. Me imagino que Dostoyevsky o Chayov hubieran quedado sorprendidos, atrapados. Y no exagero, al escritor de la Cárcova le bastan 9 renglones y nos introduce, ya que en ese mundo es su mundo. Lo leo otra vez, me convenzo que es un barrio lindo. Sí, porque allí hay también sentimientos, ternuras, diálogos, cariños, caricias. ¿Para vivir? Sí, el derecho de vivir, las ganas inmensas de vivir, de caminar la vida, ese misterio constante que nos aguarda. El segundo relato nos habla de los tachos tóxicos que enterraron en el barrio y que contaminaron el agua y la tierra. Transmite la esperanza que se arregle todo eso para que los pibes puedan jugar en la calle. César, por ejemplo, es muy parco, pero no se calla.
observa, dice: la gente muy humilde cirujea. Esta villa tiene casas de cartón grueso y con chapas agujereadas. Cada vez que llueve, les ponen nylon y arriba piedras para que no se vuele. Simplemente así. La verdad, en la Argentina de las espigas de oro, cantada por Rubén Darío. La lengua y la literatura para mí, siempre intuí que se podía hacer algo más. Me encantaría alguna vez poder hacer otro proyecto tan extraordinario como este, pero yo creo que las cosas tienen su tiempo y su lugar, ¿no? Fue ese momento mágico que se dio esto y sí, obviamente, aprendí esto que te decía, que a los pibes les das la posibilidad, la libertad de escribir, de contar sus historias y te sorprenden mágicamente, te emocionan. El problema es que a veces los profesores los matamos no digo que esté mal, pero creo que hay que dar espacio para todo. Los matamos con las consignas, la cantidad de renglones, esto, lo otro, el tiempo en el que tienen para entregar. Si al pibe le das la libertad de poder hacer en el tiempo que él quiera, con la libertad con la que se pueda mover y realmente enseñarle que la escritura es eso, ¿no? Porque uno cuando escribe es una puerta que se abre. Me parece que te sorprenden, realmente te maravillan. Pero creo que la única manera es en equipo y confiando en el otro. O sea, así como nosotros confiamos en los chicos confían en contarnos estas historias. Hubo un trabajo muy grande en equipo, la escuela funcionó como un equipo en ese momento, porque todas las docentes trabajaron muchísimo, sobre todo para la presentación del libro, la dirección de la escuela. Eso fue muy importante. Aparte era una escuela que venía muy golpeada. Sí, yo creo que sigue siendo, digamos, es como que lo sigo armando de a poco al puente, pero lo tenía bien encaminado desde ese momento. Yo ya lo había hablado con los profesores que quería medicina y que lo iba a estudiar. Más allá de que no es difícil, lo tengo que seguir. Pero sí que creo que el puente que armó Carcobiando fue importante porque desde ahí empezar a escribir, saber que uno puede lograr un sueño o puede lograr una manera de darse a entender o se expresa mediante un cuento, creo que fue importante, porque es como que uno rompió la barrera de la gente que te pone que porque sos de la villa o sos de tal lugar no podés ser o no podés hacer tal cosa. Creo que eso es importante, entonces para aquellos que por ahí dicen no, médicos villeros no hay, yo creo que me gustaría ser uno de los pocos que hay, porque seguramente ya hay, pero me gustaría ser uno más de ellos, que la gente se dé cuenta que no nacemos en una villa y somos todos los mismos. Así que eso es lo importante. Por eso sí creo que es un puente, que si yo tengo en algún momento bajonearme, miro el libre, capaz que si logramos crear un libre, ¿por qué no puedo lograr llegar a terminar mi carrera? Lo que quiero. Bueno, el cuento se llama Cómo se vive y el autor, bueno, soy yo. En el barrio de La Carcova hay mala vida, o mejor dicho, se vive mal. Es cierto que vivir al frente de un zanjón lleno de basura no es lo mejor. Tampoco es lo mejor vivir en el barro o en las calles de tierra. En este barrio hay casas limpias y lindas, con dueños limpios, y en otras partes hay casas feas y roñosas con dueños que no son una barbaridad de lo sucio que son una barbaridad de lo sucio que son. Lo cierto es que hay una escuela humilde para la gente que también lo es. En esta escuela hay comedor y merendero, las maestras cobran un pobre salario para tratar de dar su mejor enseñanza, como en las escuelas privadas, para que los chicos el día de mañana tengan un hermoso bienestar y no un oscuro camino, y seguro ustedes ya saben a qué me refiero. La mayoría de la gente tiene un bienestar muy bajo y la otra parte vive bien, quizás no tan bien como los que viven en la capital o por esos lados. La gente muy humilde cirujea o busca para comer en un lugar llamado de dos formas, la quema o el cinturón. Esa gente se somete a hacer lo que la policía quiere, como callarse
no empujarse y esperar un largo rato. Si no obedecen, son corridos a los balazos, tengan o no tengan algo que ver con algún lío. Esta villa tiene casas de cartón grueso y con chapas agujereadas. También las hacen de madera muy fina. Cada vez que llueve, para que no les entre agua, les ponen nylon arriba y piedras para que no se les vuele. Lo que yo espero es que esta villa sea más mirada por la gente del exterior, que dejen de ocuparse de la gente que habita en la capital o de esos barrios urbanos. El municipio de General San Martín concentra una gran cantidad de historia argentina. Incluso es la cuna de la tradición, ya que en estas tierras nace José Hernández, autor del Martín Fierro, la obra máxima de la literatura gauchesca. Así tenemos otros que han nacido en nuestro partido, como Zuli Moreno, actriz de la época de oro del cine argentino. También Tanguito, el querido José Alberto Iglesias, impulsor del rock nacional. Pero nosotros preferimos una historia más reciente, constructores de la libertad, a través de la pluma y la palabra. Por eso elegimos Carcoveando, cuentos de la villa. Una realidad que para muchos es desconocida y que solo puede adentrarse a través de la tinta que plasma lo que niños y niñas con su puño y letra recrearon en una hoja a través de la iniciativa de una profesora de lengua y literatura, que supo conquistar, seducir y animar a que sus estudiantes puedan abrirse a un mundo desconocido. Autores desconocidos que supieron conquistar editoriales, que desde el fondo, como ellos le dicen al barrio La Carcova, llegaron a librerías, a la Biblioteca Nacional, a conquistar la pluma de Osvaldo Bayer, quien prologó esos cuentos. Esto es historia de nuestra literatura, a través de los cuentos, de los testimonios y del cambio que genera nuestra lengua y literatura en las personas. Esos cambios son los puentes que cada uno construye, con la ayuda de otros, que forman nuevos pontífices de la historia individual de cada uno de esos niños y niñas. El testimonio de Claudia es muy claro. Carcoveando no es nada más ni nada menos que cuentos, historias de Carcova, algunas dramáticas o divertidas, otras simples o complejísimas. Son las aventuras de estos estudiantes de una escuela pública y todo lo que ellos temen, lo que creen y lo que sueñan. Así es como la lengua y la literatura generan nuestra historia de vida. Carcoveando cuentos de la villa. Creemos que muchas veces, cuando está en manos de algunos, de unos pocos, la palabra se transforma en muro, en frontera. Pero si logramos que los callados, los silenciosos, los marginados, se la apropien, entonces tiene el maravilloso poder de crear lazos. Y es ahí cuando las palabras son puentes, para que la comunicación rompa el silencio, el aislamiento. Un puente, sabemos, es un camino que sirve para unir dos lugares, que estando muy cerca pueden verse muy distantes sin él. Hoy César salió del barrio La Carcova. Estudia en la Universidad de Buenos Aires, motivado por seguir escribiendo su historia para volver a ejercer su profesión, allí donde buscó el cambio. Claudia sigue ejerciendo su pontificado para que otros y otras construyan nuevos puentes a través de su rol como profesora de lengua y literatura.